y buscamos en el libro de Lucas. Bendito Dios, libro de Lucas capítulo 23, versículo 34. Alabado Dios, poderoso en nombre de Jesús. Libro de Lucas capítulo 23, versículos 34. Bendito sea el nombre de Jesús. Santo, santo eres Dios. Poderoso Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Alabado Dios. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre Santo y amantísimo Dios, delante de ti venimos dándote gracias. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias por este privilegio que tú nos concedes de reunirnos en esta noche para adorar tu nombre y glorificarte, mi Dios. Gracias porque en estos momentos me das el privilegio de exponer tu palabra. Te pido que tú unjas mis labios, Señor amado, que tú seas que hable en nuestros corazones, en nuestras vidas, a través de tu palabra, que tú nos edifiques, mi Dios amado, y te glorifiques de manera especial en nuestros medios, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Jesús. Amén, Señor. Alabado Dios. Se pueden sentar, hermanos. Bendito Dios. Esta primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Podemos dividirla en tres secciones. Es un clamor del Hijo de Dios al Padre en la confianza que tiene como su Padre celestial. Va donde el Padre con una petición, la petición de perdón, pidiendo perdón. Y a la vez argumenta ese perdón que está pidiendo en esos momentos. Su argumento es porque no saben lo que hacen. Alabado Dios. Esta palabra o expresión demuestra la misericordia y el perdón de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Alabado Dios. Ese amor que tuvo Dios hacia la humanidad, según lo encontramos en Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado Dios. Y ese amor lo demostró Jesucristo en su ministerio aquí en la tierra. A través de su ministerio se le acercaban enfermos y él hacía el milagro de sanidad. Se le acercaban personas necesitadas y él tenía compasión de ellos. Y así todo que recurría a Jesucristo, él siempre tenía una palabra de aliento, una palabra de fortaleza para sus vidas. Pero en estos momentos en la cruz del Calvario le rodeaban una multitud, no buscando ayuda donde Jesús, sino que allí estaban mofándose de él. Allí lo estaban maltratando, lo estaban acusando, lo estaban injuriando. Se estaban burlando de él de una manera bien cruel, de una manera bien humillante. Momentos donde ofendían su dignidad, ofendían su honor mediante esas acusaciones injustas. Mas, sin embargo, en esos momentos, su propia nación pecó contra él. Sus propios discípulos que lo siguieron y a través de todo su ministerio le fallaron y huyeron, no estuvieron a su lado, y aún su propio Padre Celestial estaba permitiendo que él pasara por estos momentos difíciles. Mas sin embargo, Jesús, con su corazón lleno de amor, con su corazón lleno de misericordia, solo pudo hacer una cosa en ese momento: levantar su mirada al cielo y pedirle al Padre que los perdonara. Bendito Dios. La expresión fue Padre, porque a pesar de las circunstancias, Jesús todavía disfrutaba de una comunión con su Padre Celestial. Esa comunión no se había roto. Él todavía estaba consciente de esa comunión que tenía con su Padre Celestial. Tenía un compañerismo de amor con su Padre. Lo podemos ver que al comienzo de su ministerio, encontramos que en el libro de Mateo 3:17, la palabra nos dice cuando el Padre, con palabras de afirmación durante aquel bautismo, le dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Nosotros como creyentes pasamos por situaciones difíciles, bendito Dios, pero si somos creyentes que tenemos una comunión con Dios, aún en esos momentos difíciles podemos reconocer que son momentos donde Él nos está moldeando nuestro carácter, nuestra vida espiritual, para que los propósitos de Él se cumplan en nuestras vidas. Pero solamente podemos reconocer esa moldura que Dios está formando en nosotros cuando hay una relación íntima con Dios. Esa era la relación que tenía el Hijo de Dios en ese momento con su Padre Celestial. Él conocía que los propósitos de Dios se estaban cumpliendo en aquel momento a través de su vida allí en el Calvario. Por tal razón tuvo la confianza de poder clamar: Padre, Padre, perdónalos. Bendito Dios. Jesús sabía que allí se estaban cumpliendo los propósitos de Dios. Jesús clamó al Padre no solamente en confianza de su Padre espiritual, de su Padre celestial, pero clamó
con una petición. Y la petición en aquel momento era: Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Él podía en aquel momento, como hijo de Dios y conociendo la autoridad que tenía su Padre Celestial y su soberanía, pedir castigo, pedir juicio a todas aquellas personas que lo injuriaban en aquel momento. Mas, sin embargo, de su corazón salió compasión por aquella humanidad. Y podía aún llamar a legiones de ángeles que vinieran a librarlo de aquella situación. Pero allí no lo hizo, porque Jesús quería cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Allí oraba con un corazón de amor. Las palabras en el idioma original griego dice que no solamente lo dijo una sola vez, sino que lo iba repitiendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y yo imagino a Jesús, mientras lo tenían allí acostado, clavándole en aquella cruz, clavándole las manos, clavándole los pies, como decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo me lo imagino cuando levantaban aquella cruz y la colocaban en aquel hueco que hicieron en la tierra: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aun cuando colgaba en aquella cruz, entre el cielo y la tierra, oraba repetidamente: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahí se estaba dando cumplimiento de las Escrituras. Cuando leemos en Isaías 53:12, que dice: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Allí él oraba a favor de aquellos transgresores, a favor de aquellos pecadores. Bendito Dios, poderoso sea el nombre de Jesús. Alabado Dios. Jesús estaba predicando su mensaje de perdón al hacer esta petición al Padre. A través de su ministerio, una de las oraciones que le enseñó a sus discípulos fue el Padre Nuestro. Y una de las cosas que decía el Padre Nuestro era: perdona nuestras deudas según nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y encontramos que Jesús le estaba diciendo que si el corazón de ellos no estaba dispuesto a perdonar a otros, de nada valía pedir perdón a Dios. Encontramos también en Lucas 5:20, donde Jesús, al ver la fe de aquellos hombres que llevaron a aquel paralítico, que hicieron el esfuerzo, dice, al techo de la casa, para que ese paralítico pudiera llegar, tener acceso a Jesús. Jesús le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. A ver aquella fe de aquellos hombres. Aún a la mujer pecadora, con el vaso de alabastro, que perfumó los pies de Jesús, Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados, ve en paz. Y a través del ministerio de Jesús vemos varias ocasiones donde Jesús, o muchísimas ocasiones donde Jesús usa el perdón hacia la humanidad. Y a través de su ministerio, y aún en aquellos momentos difíciles de la cruz, Jesús le demostró aún a la cultura del Imperio Romano que para ellos la venganza era una adoración. Ellos se gozaban con venganza hacia otros. Allí Jesús le demostró a aquellos romanos, a aquellos soldados romanos, que Él no estaba allí para vengarse con nadie, que Él estaba allí cumpliendo su propósito en cargar nuestros pecados y expresar al Padre que los perdonara. Bendito Dios. Cuando nosotros tenemos esa relación con nuestro Padre Celestial, cuando obedecemos su palabra, no tenemos ningún problema en perdonarle a otro. Siempre estamos recordando que a través de Jesucristo fuimos perdonados, y por tal razón se nos hace fácil perdonarle a otros. A veces queremos justificar nuestras faltas. Cuando alguien nos hace algo, nos ofende, queremos justificarnos por la manera que hemos sido tratados, por el trato que hemos recibido injusto de parte de otro. Y nos olvidamos que Jesús pasó momentos más difíciles de nosotros y no salió otra cosa de sus labios, sino el amor que tenía hacia la humanidad. Padre, perdónalos. Un cristiano que sabe perdonar no arrastra en su vida las cadenas pesadas de la amargura, no arrastra ese resentimiento, no arrastra la venganza y mucho menos el desquite. Ese es el amor de Dios reflejado en nuestros corazones cuando podemos perdonar a otro y no arrastrar a través de nuestras vidas esa carga de culpabilidad, bendito Dios, o de rencor, bendito Dios. Alabado Dios. Allí Jesús clamó al Padre Celestial pidiéndole perdón. Y el argumento para ese perdón fue: perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen no significaba que el mundo automáticamente es perdonado. Tiene que haber un arrepentimiento. Tampoco significa que la ignorancia trae perdón,
Mucho menos, aún en las leyes de la tierra, la ignorancia no es excusa ante la ley. Bendito Dios. La ignorancia de este pueblo consistía en varias cosas. Ellos no conocían quién era Jesús. Eran ignorantes en cuanto a su persona. Lo demostraron cuando se burlaban de él como profeta. Lo demostraron cuando se mofaron de él como rey. Le echaron aún los soldados, le quitaron sus ropas y le echaron por encima un manto de escarlata. También pusieron en su cabeza una corona de espinas. Y aún le dieron una caña en su mano derecha, que eran los elementos que utilizaba un rey. Pero no lo hicieron porque reconocían que él era rey. Lo hicieron porque se estaban mofando de él. De ninguna manera conocían que Jesús es el verdadero rey, el Hijo de Dios. Bendito Dios. También lo demostraron cuando se rieron de su declaración de ser Hijo de Dios, cuando le pidieron que se bajara de la cruz y se salvara a sí mismo. Nosotros hoy día conocemos quién es Jesús. A través de las Escrituras, a través del Nuevo Testamento, podemos ver la veracidad del Evangelio de Dios y del ministerio de Jesucristo aquí en la tierra, a través de la palabra de Dios y aún 2000 años de historia del cristianismo. No nos da excusa a nosotros a decir no conocemos quién es Jesús. Nosotros sabemos, contrario a muchos de los que estaban allí presentes injuriando a Jesús, nosotros sabemos quién es Jesús, el Hijo de Dios. Allí aquella multitud era ignorante en cuanto a sus propias acciones. Ellos no se daban cuenta que las Escrituras se estaban cumpliendo en aquellos momentos. Ellos eran ignorantes a lo que decía el Salmo 22, versículo 18. Cuando repartieron sus vestidos y echaron suertes, se cumplía este salmo. Cuando dice, repartieron entre sí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Bendito Dios. También se cumplía el Salmo 69, 21, cuando le dieron a beber vinagre. El Salmo dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Aquella multitud no conocía que la Escritura se estaba cumpliendo en aquel momento. Bendito Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. También Isaías 53, que lo hemos leído anteriormente, dice que fue crucificado ¿con quién? Con pecadores, con transgresores. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuando derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Allí se cumplía esta palabra. Bendito Dios. Eran ignorantes de sus propios pecados. Jesús le estaba diciendo al Padre, ellos no saben lo que hacen porque no lo entienden, pero yo sé lo que estoy haciendo. Estoy muriendo a favor de ellos, por tanto, perdónalos. Era la expresión en palabras sencillas que Jesús le estaba diciendo al Padre. Aquel clamor, aquella petición. Mas, sin embargo, Dios escuchó en aquel momento aquella petición de su Hijo. Escuchó en aquel momento aquel clamor de su Hijo. Y más tarde, en respuesta a esa oración, en respuesta a ese sacrificio, vemos cuando Él envió a sus apóstoles llenos del poder del Espíritu Santo, cuando les llevaban la palabra a aquella misma gente que injurió a Jesucristo. Encontramos que en el libro de Hechos 3:17 Pedro le decía y le recordaba, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero le hizo un recordatorio de aquellas injurias injustas que le hicieron al Hijo de Dios. Pero no se quedó allí, porque más adelante en el versículo 7 del capítulo 6 dice que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquellos sacerdotes que injuriaron, que justamente lo acusaban de ser el Hijo de Dios, aquellos sacerdotes tuvieron la oportunidad de recibir el Evangelio de Jesucristo a través de los apóstoles y pudieron recibir la fe. Bendito Dios. Ese es el amor que Dios tiene hacia la humanidad. Siempre nos da oportunidades para conocerlo, para tener la oportunidad de poder humillarnos ante su presencia y aceptar el Evangelio de Jesucristo. Hoy día todavía Dios tiene misericordia de nosotros. Tiene misericordia de la humanidad y nos da la oportunidad de que nos reconciliemos con Él. Por medio de ese sacrificio y el perdón, que su Hijo todavía clama sentado a la diestra del Padre, pidiendo que nos perdone cuando cometemos alguna falta. Allí está su Hijo presente a la diestra del Padre, clamando por nosotros todavía hoy día,
por nuestros pecados, bendito Dios. En esta noche, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, todavía está vigente. Porque todavía hay humanidad que no quiere conocer a Dios. Quizás saben o no saben, pero es nuestro deber como pueblo de Jesucristo llevar ese evangelio para que a través del evangelio de la cruz la humanidad pueda conocer a Jesucristo. Bendito Dios. Dios le bendiga.